Vamos a resolver este problema de vectores en tres dimensiones. Los datos que me da el problema me dice que el vector es de magnitud 10.5 unidades. Conozco el módulo de hace un ángulo de 110 grados con el eje z positivo. El ángulo que se forma entre el vector y el eje z positivo es el ángulo θ. Entonces, este ángulo de 110 grados es el ángulo θ. Su proyección en el plano XY hace un ángulo de 15.5. Entonces el ángulo entre la proyección del vector en el plano Y y el eje X es el ángulo phi. Nos proporciona también un vector F de magnitud 7.50 con los ejes X, Y, Z positivos. Los ángulos que nos dan es 50.5. Entonces, ese es con respecto a X, que llamamos alfa. 42.1 es el ángulo beta. Y con el eje Z tenemos 77.8 grados. También nos dan un vector G. En este vector G ya nos está dando las componentes. Aquí vemos unitario Y, entonces esta es la componente en X. No tenemos componente en Y porque no vemos el vector unitario J. Y nos están dando la componente en el eje de las zetas. Nos están pidiendo la magnitud del vector resultante de esa operación. Lo que tenemos que hacer primero es calcular las componentes del vector E y del vector F que no las conocemos. Ahora nosotros contamos con estas fórmulas para calcular las componentes en X o en Y. Dependiendo de los datos que nosotros conozcamos para cada vector, vamos a utilizar o estas fórmulas o estas. Vean que para el vector E conocemos θ y conocemos phi, entonces, y en la magnitud, entonces estas ecuaciones las vamos a utilizar para calcular las componentes del vector E. Para el vector F nos dan alfa, beta y θ, entonces para las componentes de F vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces yo voy a poner EX es igual a la magnitud de E, 10.5 unidades, por seno de θ, que θ es 110, por coseno de phi, que es 15.5. Para EY va a ser 10.5 unidades, seno de 110 por seno de 15.5 grados. Y para EZ va a ser magnitud 10.5 por coseno de θ, que vale 110. Ahora, para el vector F de X va a ser magnitud, que son 7.50 unidades, por coseno de alfa, que son 50.5 grados. F de Y, magnitud 7.50 por coseno de beta, 42.1 grados. Y para θ, o para la componente en Z, es magnitud por coseno de θ, que son 77.8 grados. Aquí ya tengo el valor de las componentes X, Y y Z. Entonces vean aquí el redondeo. Tengo que expresar mis resultados con tres cifras. 1, 2, 3. El 7 al ser mayor a 5 va a hacer que este suba a 1. Igual en este caso, tres cifras. El 6 hace que el 3 suba a 4. Y en este, el 1 no hace que el 9 suba. Por eso se queda menos 3.59. Aquí también ya está el redondeo que queda expresado de esa forma. Yo puedo escribir los vectores E y G con vectores unitarios de esta forma. Me piden la magnitud, o vamos a calcular la magnitud de un medio de E más el producto de, aquí es el escalar 2 por G menos F. Bueno, vamos a utilizar este vector G. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar por un medio el vector E.
Entonces, un medio de E, multiplicamos un medio, que es un escalar, por cada una de las componentes del vector E. ¿Qué otra operación tenemos que realizar? G menos F, entonces yo escribo las componentes de mi vector G. Observen que en J no tengo, entonces para hacer la resta yo indico que hay 0J menos 3 en K. Le voy a restar el vector F, que es este, que ya está escrito de esa forma. Una vez que obtenga yo el resultado de G menos F, lo voy a multiplicar por el escalar menos 2. Entonces, bueno, aquí ya obtuve el resultado de un medio de E. Vean aquí el redondeo, son 3 cifras, 1, 2, 3, el 5 va a ser que el 6 se redondea al par más cercano, que en este caso el par más cercano es 6. Y allá 1.795 igual se redondea al par más cercano, que sube a 10, y entonces la cantidad cambia a menos 1.80. La resta de G menos F se obtiene este vector. Necesito todavía multiplicarlo por menos 2. Entonces, este vector que obtuve de la resta lo multiplico por menos 2. Y entonces lo que voy a obtener es esta parte. Menos 2 G menos F. Porque bueno, este vector es G menos F y me da como resultado de la multiplicación de 2 por G menos F, que esto es G menos F, nos da un resultado de 5.54i, 11.1j, más 9.16 en K. Vean que los signos también afectan, menos por menos, más, lo mismo aquí y en este otro. Entonces, vamos a hacer esta suma. Un medio de E, vamos a sumarle menos 2 G menos F. De un medio de E yo obtuve 4.76i más 1.32j más 1.80k. Y de menos 2 G menos F yo obtuve 5.54i más 11.j más 9.16k. Entonces simplemente voy a sumar esto. Lo que yo realizo es un medio de más con menos, me quedan menos 2 G menos F. Y entonces la resultante de esa operación, las componentes que tienen estas componentes en X, Y y Z. Como el problema me pedía la magnitud, entonces yo cada una de las componentes las elevo al cuadrado y calculo la raíz. Entonces a todo esto, bueno, yo le voy a llamar A, y mi vector o la magnitud de mi vector A va a ser 10.3 unidades al cuadrado más 12.4 unidades al cuadrado más 7.36 unidades al cuadrado, y aplicamos raíz. Calculando, la raíz me queda raíz de 314.02, que sí, bueno, ya aplicamos la raíz con 3 cifras, queda la magnitud de todo este vector resultante como 17.7 unidades. Vamos a resolver otro ejercicio donde nos piden los ángulos directores de G. Nos están pidiendo el ángulo alfa, beta y teta para G, que voy a calcular yo como coseno inverso de la componente en X de el vector G sobre magnitud. Para beta, coseno inverso de GY sobre magnitud del vector. Y teta, coseno inverso de GZ sobre magnitud del vector. Necesito saber la magnitud de G. Las componentes ya las tengo. Tengo la de X, la de Y0 y la de K es menos 3, pero me hace falta esta magnitud. Entonces yo calculo magnitud de G va a ser 2 unidades al cuadrado
más menos 3 unidades al cuadrado. Me queda la magnitud raíz de 13, entonces yo voy a sustituir eso en los ángulos. Va a ser coseno inverso, la componente en x de g vale 2 unidades sobre magnitud. Voy a manejar la raíz de 13 para obtener menos errores en mi resultado. Beta es coseno inverso de y, no tengo, entonces es 0 sobre raíz de 13, y para teta coseno inverso de la componente en z, que es menos 3 sobre la raíz de 13. Realizando las operaciones, obtengo para alfa 56.3, coseno inverso de 0 da un ángulo de 90 grados, y coseno inverso de menos 3 sobre raíz de 13, obtenemos 146.3, que con 3 cifras simplemente se expresa como 146 grados, y esos son los ángulos directos. Vamos a calcular la proyección del vector f sobre el plano XY. El problema nos había proporcionado la magnitud de f y nos proporcionó tres ángulos con X, con Y y con Z. La proyección de f sobre el plano XY es fxy y lo vamos a calcular como la magnitud del vector f por el seno de el ángulo teta, que es el ángulo que hace el vector con el eje z, que es este. Aquí simplemente sustituimos los valores magnitud de f que nos proporciona el problema por el seno del ángulo teta. Obtengo que la proyección en el plano XY es de 7.73 unidades. Siguiente ejercicio, vamos a calcular el ángulo que hace la proyección de f en el plano XY con el eje X positivo. El ángulo entre la proyección y el eje X es el ángulo phi. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo phi. Vamos a sustituir el coseno inverso, la componente en X de f es 4.77 unidades sobre la magnitud del vector 7.50 unidades por seno de teta para f 77.8 grados. Se cancelan las unidades y el ángulo phi, el ángulo que se obtiene es de 49.4 grados. El último ejercicio, vamos a calcular un vector unitario en dirección del vector que obtengamos de resultante de esas operaciones. Todo este vector ya lo habíamos obtenido, que es el que se muestra aquí, que nosotros, que yo llamé A. La magnitud también ya la tenemos, entonces yo voy a escribir unitario en la dirección del vector A, que me representa la resultante de todo eso. Voy a hacer componente en X sobre la magnitud de mi vector en dirección Y, más la componente en Y sobre magnitud en dirección J, más la componente en Z sobre magnitud en dirección K. Entonces, el unitario en dirección de A, que es todo eso, me queda componente en X, 10.3. La magnitud lo voy a dejar por la raíz para obtener menos error en mi valor. Raíz de 314 en dirección Y, más 12.4 sobre raíz de 314 en dirección J, más 7.36 sobre raíz de 314 en dirección K. Haciendo las operaciones, vamos a ver cuánto nos da. El resultado que se obtiene es, un componente en X, 0.581, en J se obtiene la calculadora .6997, entonces aquí tres cifras, el 7 va a hacer que esto cambie a 10 y entonces se redondea a .7 y la última componente .415 en K. Si ustedes calculan la magnitud de este vector, les da .99989, que es aproximado a 1. Por lo tanto, el vector unitario que obtuvimos es correcto.